Estar cerca con los hijos en la vejez es un error según Confucio. Hoy compartiremos una historia que data de hace más de 2500 años, sobre un anciano que buscó respuestas en las enseñanzas de Confucio acerca de un dilema común en la vejez. Su nombre era Li Wei y había dedicado toda su vida a sus hijos, creyendo que en su madurez tendría un lugar especial junto a ellos. Cuando se mudó con su familia, pensó que finalmente encontraría paz y compañía. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que cuanto más cerca estaba de su familia, más solo se sentía. Sus hijos estaban constantemente ocupados, sus nietos distraídos, y las conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron cortas y apresuradas. La casa estaba llena, pero su corazón nunca se había sentido tan vacío. Sin entender por qué su presencia parecía una carga en lugar de ser bienvenida, Li Wei decidió buscar ayuda. Había oído hablar de Confucio, el maestro de la sabiduría, y con esperanza en su corazón, se dirigió al templo donde el sabio enseñaba. Al llegar, encontró a Confucio sentado bajo la sombra de un cerezo, rodeado de estudiantes atentos. El anciano se acercó, hizo una reverencia respetuosa y dijo: «Maestro, cuidé de mis hijos toda mi vida. Ahora que soy viejo, pensé que viviendo cerca de ellos encontraría amor y pertenencia, pero en lugar de eso me siento invisible». Confucio lo observó por un momento y respondió con calma: «Cuando veas a una persona sabia, piensa en cómo igualar su virtud. Cuando veas a una persona sin virtud, examínate a ti mismo». Desde ese momento, las palabras del maestro cambiaron la perspectiva de Li Wei sobre su vida y también pueden cambiar la tuya. Confucio hizo una pausa, observando al anciano que estaba frente a él. Li Wei parecía cansado, pero no era solo el peso de la edad lo que agobiaba sus hombros. Había algo más profundo, un dolor silencioso, una sensación de que había hecho todo bien, pero aún así se sentía perdido. El maestro miró al cielo y luego se dirigió al anciano: «Li Wei, ¿por qué crees que la cercanía con tus hijos te garantiza un lugar en sus corazones?». El anciano frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «Señor, he trabajado toda mi vida para darles a mis hijos un futuro mejor. Sacrifiqué mis propios deseos para que crecieran seguros. Ahora que soy viejo, todo lo que quiero es estar cerca, compartir momentos, sentirme parte de la familia que creé. Pero en lugar de eso, me doy cuenta de que mi presencia se ha convertido en un detalle, algo secundario. No debería haber sido así. No es el deber de los hijos cuidar de sus padres ancianos». Confucio escuchó atentamente, su expresión permaneció serena. Luego señaló un jarrón de agua junto a él y dijo: «Llena este jarrón y observa lo que sucede». Li Wei dudó por un momento antes de responder: «El agua se desbordará». El maestro asintió. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Cuando intentamos colocarnos más allá de nuestro espacio legítimo, se produce un desequilibrio. Construiste una casa para tus hijos y ahora quieres ser el centro de ella, aunque ya tienen sus propias vidas. Li Wei inclinó la cabeza. «Entonces, maestro, ¿qué debería haber hecho?». Confucio miró los árboles del jardín y respondió: «La naturaleza nos enseña una verdad simple. Un río nunca regresa a su fuente, sino que sigue su curso hacia el océano. Lo mismo ocurre con los hijos. Los criaste para que siguieran sus propios caminos, ahora deben hacerlo». El anciano sintió una opresión en el pecho. Durante muchos años había creído que la vejez significaba volver a la familia, un tiempo para dar y ofrecer hospitalidad, pero ahora comenzaba a entender que esa expectativa podría ser un error. Confucio continuó: «El amor y el respeto no se pueden exigir, solo se pueden cultivar. Cuanto más intentes ocupar un lugar central en la vida de tus hijos, más sentirán tu presencia como una carga. El verdadero amor nace de la libertad, no de las obligaciones». Li Wei guardó silencio. Parecía que en su prisa había olvidado lo más importante: necesitaba vivir también para sí mismo. Miró a Confucio y preguntó: «Entonces, maestro, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo encuentro mi camino?». El sabio sonrió suavemente y respondió: «El viaje no ha terminado, Li Wei. Ahora debes aprender lo que significa envejecer sabiamente. Aquellos que se ganan el respeto serán respetados. Aquellos que cultivan la bondad pensarán en los demás.
Nuestras obligaciones no terminan con nuestros hijos. Necesitas encontrar tu propio propósito y fue allí, bajo la guía del gran maestro, donde comenzó su verdadero viaje. El jardín del templo estaba lleno de tranquilidad. El viento agitaba suavemente las ramas mientras Li Wei permanecía en silenciosa reflexión sobre las palabras del maestro Confucio. Lo observaba, comprendiendo la lucha interna del anciano. Después de un momento, señaló dos árboles que crecían uno al lado del otro en el patio, sus ramas se entrelazaban caóticamente, compitiendo por el espacio bajo los rayos del sol. ¿Cómo debo proceder ahora, maestro? ¿Cómo encuentro mi camino? Confucio miró hacia el horizonte y respondió: es más fácil encender una vela que maldecir la oscuridad. Encuentra alegría en lo que puedes controlar. Vive no como una carga para los demás, sino como un ejemplo de sabiduría e independencia. Entonces llegará el respeto. El dolor de la expectativa permanecía, pero ahora estaba acompañado de comprensión. Finalmente, comenzaba a darse cuenta de que sus hijos no eran responsables de su felicidad. Este viaje le pertenecía solo a él. Confucio caminaba lentamente por el jardín del templo con Li Wei siguiéndolo en silencio, perdido en sus pensamientos. Con cada paso, el anciano sentía que el dolor de la expectativa se transformaba en un vacío difícil de aceptar. Maestro, murmuró, si no puedo depender de mis hijos, ¿cuál es mi lugar? Si la cercanía no fortalece los lazos, ¿qué debería haber hecho? Confucio se detuvo junto a un pequeño estanque y miró el agua clara que reflejaba el cielo. Li Wei, ¿alguna vez has sostenido agua en tus manos? El anciano frunció el ceño sin comprender. Sí, señor. Si no tienes cuidado, se escurre entre los dedos. Confucio asintió. Y cuanto más intentas retenerla, más rápido se pierde. Lo mismo ocurre con el amor y el respeto. Cuanto más intentas aferrarte a ellos, más se te escapan. Li Wei se dio la vuelta, reflexionando. Recordó su llegada a la casa de sus hijos. Al principio lo recibieron con alegría, pero con el tiempo notó pequeñas señales de impaciencia. Las conversaciones se volvieron apresuradas y los momentos de vida compartida perdieron su espontaneidad. Maestro, mis hijos no han dejado de amarme, pero incluso sin palabras siento que mi presencia se ha convertido en una carga. Confucio sonrió suavemente. Porque les enseñaste a volar y ahora te aferras a sus alas para no caer. El anciano sintió una punzada en el pecho. Pero solo quería ser parte de sus vidas. El sabio lo interrumpió suavemente. Y ahí radica el problema. El amor de los hijos por sus padres es natural, pero no se puede exigir ni mantener a través de la culpa. Tu presencia les recuerda que no siempre pueden estar ahí, que tienen sus propias familias y responsabilidades. Esto crea una carga invisible que tensa la relación. Li Wei asintió, sintiéndose expuesto. No había querido ser una carga, pero sin darse cuenta había impuesto un peso emocional a sus hijos. Entonces, ¿qué debo hacer, maestro? Confucio miró hacia el estanque y respondió con calma. Un río nunca intenta retener el agua que fluye a través de él, simplemente fluye, permitiendo que el agua venga y vaya. Si quieres ser respetado, deja de intentar mantener a tus hijos en una rutina. Dale el espacio para que te extrañen y verás que el afecto y el aprecio vendrán naturalmente. Por primera vez, entendió que el verdadero amor no se trata de estar siempre presente, sino de saber cuándo dejar ir. Todavía no sabía cómo hacerlo, pero entendía que necesitaba cambiar. Con esta lección, su camino para encontrar un nuevo propósito comenzó a tomar forma. Una suave brisa soplaba a través del jardín del templo mientras Li Wei caminaba junto a Confucio, todavía reflexionando sobre las palabras de su maestro. Había llegado a entender que esperar reciprocidad de sus hijos era un error y que su constante presencia podía generar resentimiento en lugar de afecto, pero una pregunta quedaba sin respuesta. Si no debo depender de mis hijos, ¿cuál debe ser mi camino, maestro? Confucio se detuvo frente a un árbol solitario en el jardín y lo señaló. Mira este árbol, Li Wei. Una vez fue una pequeña semilla, frágil. Para crecer necesitaba cuidados. Pero llegó el día en que echó raíces y ya no necesitaba apoyo.
El árbol todavía proporciona sombra y refugio a quienes pasan, no obliga a nadie a buscar refugio bajo sus ramas, simplemente existe y aquellos que necesitan descanso lo buscan naturalmente. Li Wei sintió una opresión en el pecho. Toda su vida había creído que su identidad estaba ligada al cuidado de sus hijos, pero ahora se daba cuenta de que podía existir más allá de ser el centro de sus vidas. El problema de Li Wei no era que se hubiera quedado sin propósito, el problema era que nunca había aprendido a vivir para sí mismo. Siempre había vivido para los demás y ahora debía preguntarse quién era además de ser padre. Esta pregunta resonó dentro de él. Nunca había pensado en que lo hacía feliz fuera de su familia. Pero maestro, ¿qué puede hacer una persona mayor para encontrar un nuevo propósito cuando el objetivo parece lejano? No cambies el objetivo, cambia los pasos, dijo el maestro. Confucio tomó un puñado de semillas y se las ofreció al anciano. Puedes plantar, puedes enseñar, puedes aprender. La vejez no es un tiempo de espera, sino un tiempo de descubrimiento. Mientras haya vida, hay algo que explorar. Li Wei cerró la mano alrededor de las semillas, sintiendo algo nuevo por primera vez. Se dio cuenta de que no necesitaba depender de sus hijos para sentirse valorado. Desde ese momento, decidió encontrar un nuevo propósito, libre de las expectativas del pasado, enfocado en lo que aún podía construir. Así comenzó su viaje hacia la verdadera independencia. Sostenía las semillas que Confucio le había dado, sintiendo el peso simbólico del gesto. Sus hijos habían seguido sus propios caminos, pero él todavía estaba presente. Su vida no había terminado con su partida. Una mañana, mientras caminaba por el templo, se encontró con un joven estudiante que luchaba por cultivar un pequeño jardín. El chico estaba frustrado porque las plántulas no crecían como esperaba. «Estás cometiendo un error», dijo Li Wei observando la tierra húmeda. «Si riegas demasiado, las raíces no tendrán espacio para crecer y fortalecerse». El joven lo miró con curiosidad. «¿Cómo sabes eso?». Li Wei sonrió levemente. «Pasé mi juventud trabajando en los campos. Aprendí que demasiado cuidado puede ahogar tanto como muy poco». El estudiante asintió, absorbiendo las palabras del anciano, y luego aceptó agradecido. Durante muchos años, Li Wei había creído que su papel en la vida estaba únicamente ligado a su familia, pero ahora entendía que aún tenía algo que ofrecer al mundo más allá de ser padre. Comenzó a ayudar al joven con su jardín y pronto otros estudiantes buscaron su consejo. En cuestión de semanas, comenzaron a llamarlo Maestro Li Wei en honor a su experiencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de una verdad importante: cuanto más daba, más era valorado. Anteriormente, cuando vivía para sus hijos, intentaba imponer su presencia sobre ellos. Ahora, simplemente existía y aquellos que necesitaban su sabiduría acudían a él. Sus días en el templo adquirieron un nuevo significado y se despertaba con un propósito. Enseñaba a sus estudiantes sobre la tierra, el momento de las cosechas, la paciencia y el equilibrio. Todavía había mucho que aprender de alguien más. Luego sucedió algo inesperado. Un día, mientras cuidaba sus plantas, un joven monje se acercó a él con una carta. Era de su hijo mayor. «Padre, hace mucho que no te veo. Te extraño. Los nietos preguntan por ti. Nos gustaría que nos visitaras». Li Wei cerró los ojos y sonrió. Cuando dejó de esperar amor de sus hijos, este llegó de manera natural. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre, no porque se hubiera distanciado de su familia, sino porque había aprendido a vivir para sí mismo. Y en ese momento entendió la verdadera enseñanza de Confucio: el respeto y el amor llegan cuando no se exigen, sino que se dan libremente. La invitación de su hijo despertó nuevos sentimientos en Li Wei. En el pasado, se habría apresurado a ir a la casa familiar lleno de esperanzas y expectativas, pero ahora, después de pasar un tiempo en el templo confuciano, ya no sentía la necesidad de demostrar su valía a sus hijos. Estaba contento con su propia vida. Sus días tenían sentido, enseñaba a sus estudiantes, plantaba sus propios esquejes y pasaba las tardes reflexionando sobre lo que había aprendido. Ahora veía esta visita no como una obligación, sino como una reunión natural, algo que debía suceder espontáneamente.
Tranquilamente recogió sus pocas pertenencias y se dirigió a la casa familiar. Esta vez no iba como alguien necesitado de atención, sino como alguien que conocía su valor, independientemente del amor de sus hijos. Cuando llegó, notó algunos cambios. Su hijo lo recibió con una sonrisa genuina y sin prisas. Sus nietos, que antes parecían indiferentes, ahora lo recibían con alegría. «Padre, nos preocupamos cuando te fuiste tan repentinamente. Pero te ves bien», dijo su hijo mayor observándolo. Li Wei sonrió. «Sí, he encontrado mi propio camino. He llegado a entender que la vejez no tiene por qué ser un tiempo de espera y dependencia, puede ser un tiempo de descubrimiento, aprendizaje y ligereza». Su hijo asintió, pareciendo comprender algo que antes no había notado. Su padre estaba allí no por necesidad, sino porque era deseado, porque su presencia era valorada. Notó un cambio. En el pasado, sentía que sus hijos lo aceptaban por obligación, ahora estaba allí porque realmente lo querían, porque su presencia era valorada. Cuando se preparaba para irse por la mañana, su hijo preguntó: «¿Cuándo nos visitarás de nuevo?». Li Wei sonrió y respondió: «Cuando sea el momento adecuado». Y así regresó al templo sin prisas ni cargas. Ya no necesitaba estar constantemente presente para ser recordado con amor. Ya no era una carga, sino una presencia que se extrañaba. Y finalmente entendió la enseñanza más grande de Confucio: los lazos más fuertes no son los que nacen de la obligación, sino los que existen gracias a la libertad. La historia de Li Wei nos enseña una verdad que muchos llegan a entender lentamente: el amor y el respeto no se pueden exigir, solo se pueden cultivar. Muchos padres creen que la cercanía física con sus hijos les garantiza afecto y atención en la vejez. Sin embargo, como aprendió Li Wei de Confucio, cuanto más intentamos aferrarnos a los demás, más nos convertimos en una carga en lugar de una presencia bienvenida. Li Wei experimentó una transformación profunda. Se dio cuenta de que su felicidad no debía depender de sus hijos, sino de su propio viaje. Cuando dejó de buscar un reconocimiento y una aceptación forzados, ganó algo aún más valioso: la libertad de vivir para sí mismo. Y en última instancia, sucedió algo notable: cuando dejó de exigir la presencia de sus hijos, ellos comenzaron a valorarlo más. El respeto y el amor regresaron de manera natural, sin las culpas y obligaciones que antes agobiaban su relación. La enseñanza más grande de Confucio es esta: los lazos más fuertes son los que sobreviven a través de la libertad. Si hay algo que podemos aprender, es que la vejez no debe ser un tiempo de espera y arrepentimiento, sino un tiempo de renacimiento y autodescubrimiento. La pregunta sigue siendo: ¿vives para ti mismo o estás esperando que otros llenen un vacío que solo tú puedes llenar? Por favor, comparte tus pensamientos a continuación. Aprecio tu opinión y espero que esta reflexión haya sido valiosa para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias e ideas como esta. De esta manera, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y nos vemos la próxima vez.